Cordial saludo. A continuación se socializará la implementación de las estrategias diseñadas en la secuencia didáctica. Nuestro grupo está conformado por Ana Bustos, Silvia Parra, Noemí Menco y mi persona Adriana Velázquez. Este es el curso de prácticas educativas mediadas por ti, nuestra tutora María Teresa Santos. El problema de investigación. El problema que encontramos en las escuelas donde estamos realizando las prácticas pedagógicas fue la discriminación y la exclusión social desde el aula de clase. Podíamos identificar que existe acoso escolar, problemas psicológicos, exclusión. Entonces realizamos una serie de actividades en pro a erradicar un poco esta problemática. Los objetivos que encontramos fue: reconozco que la discriminación y la exclusión puede presentar consecuencias sociales negativas. Como sabemos, la exclusión en los niños es negativa, ya que los induce hasta el suicidio, en el caso más grave, depresión y todo eso. Entonces buscamos erradicar un poco esto en nuestro contexto donde tenemos incidencia. Nuestro título fue Acciones transformadoras para garantizar la no discriminación y exclusión social desde el área de competencias ciudadanas para fomentar espacios de convivencia y resiliencia y respeto por el otro. Espacios donde los niños se sientan a gusto y puedan desarrollar su libre expresión. A continuación, la sesión de clases número 1. Tema: no discriminación y exclusión social en el aula de clases. Esta fue desarrollada en el grado séptimo 1 por la docente en formación Adriana Velázquez. Tuve un tiempo de desarrollo de 1 hora, no alcanzó mucho, pero 1 hora hicimos algo. Estándar: reconozco y rechazo las situaciones de exclusión y discriminación en mi medio escolar. Se inició con un saludo de bienvenida a los estudiantes, un buenas tardes, el cual ellos hicieron respetuosamente de igual forma. La ambientación en el aula de clases está ambientada con frisos alusivos al tema, niños en sillas de ruedas, niños con brazos robóticos y toda una serie de situaciones donde se observaba que los estudiantes tenían algún tipo de discapacidad. La motivación se llevaba a cabo mediante una proyección de un video denominado Discriminación en la escuela. Allí presentaban las causas, ejemplos de discriminación y daban definición a qué es la discriminación en la escuela. Los saberes previos se tomaron en cuenta. Con base en el video se desarrollaron unas preguntas según el video: ¿qué es la discriminación? Mencionaron un ejemplo de discriminación. ¿Por qué debemos combatir la discriminación en el aula? Los estudiantes fueron muy dedicados a responder, fueron muy puntuales e hicieron ejemplos de su vida cotidiana y lo que observaban en su entorno y en el aula de clases. El desarrollo de la clase también se proyectó esta presentación de Canva, donde los estudiantes debían anotar, tomar apuntes en su cuaderno de competencias, pero haciendo un mapa conceptual de toda la presentación que se observó en este documento. El desarrollo ante esta actividad, discriminación en la escuela, la maestra le dio el nombre de la actividad a los estudiantes. Ellos la buscaban en los portátiles que les fueron asignados en grupos y desarrollaron una actividad muy dinámica. Debían buscar parejitas sobre lo observado en el video, las causas y consecuencias de la discriminación en la escuela, y quien tuviese mejor porcentaje se ganaba una nota excelente. Pues muchos participaron y hubo buena dinámica y muy buenas notas. Para el cierre se proyectó un video denominado Educar en Valores, un corto sobre bullying. Ahí podemos observar una serie de animalitos que le tienen miedo a otro por sus características físicas, pero al final vemos cómo lo incluyen y todas las acciones que hacen para aceptarlo tal cual y es. Los estudiantes observaron detalladamente el video y atentos porque debían responder una actividad para la casa, que era narrar en forma de cuento las acciones transformadoras que observaron en el video. Finalmente, estas son las evidencias. No pude tomar mucho porque debía estar dictando clases y no tenía quien me colaborara tomando las evidencias. Muchas gracias.
Continuamos con la sesión de clases número 2. Tema: no discriminación y exclusión social en el aula de clases. Fue desarrollado en el grado sexto 2 por la docente en formación Adriana Velázquez. Tuvo un tiempo de desarrollo de 2 horas. El estándar: identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones. El inicio se desarrolló con el saludo inicial, donde la docente, al ingresar al aula de clases, saludó con un fraternal buenas tardes a sus estudiantes. El aula de clases está ambientado con frisos alusivos al tema, donde habían estudiantes, niños con diferentes discapacidades, ya sean visuales, auditivas o físicas. La motivación se desarrolló con un video denominado Inclusión Educativa: cómo enseñar a los niños a ser inclusivos, donde la docente les brindaba pautas y formas correctas de cómo incluir a los estudiantes y demostrarles que todos somos iguales sin ninguna forma de discriminación. La exploración de saberes previos se lleva a cabo mediante preguntas formuladas por la docente con base en el video observado, donde se le preguntaba a los estudiantes de qué hablaba el video, qué términos, si conocían el término inclusivo o si sabían el significado de discriminación, qué pauta brindaba la docente para aceptar y no rechazar a los niños con alguna discapacidad, y qué acciones debemos hacer para aceptar a todos los niños por igual. El desarrollo de la clase se hizo con base en una presentación en Canva, donde los estudiantes debían anotar en sus cuadernos de competencia ciudadana estos términos: la discriminación en el aula, la exclusión en el aula, y así sucesivamente, todo con base en el tema tratado. El desarrollo se realizó con base en esta actividad, una sopa de letras. La docente les dio el título, los niños debían buscarlos en el computador en la página de EducaPlay. Se llama Inclusión en el aula. Fue una actividad muy divertida y los niños se divirtieron y jugaron mucho buscando estas actividades, estas palabras. Otra actividad que se aplicó en el desarrollo de la clase fue Transformando la Sociedad. También en la página de EducaPlay la profesora les brindó el nombre de la actividad y ellos fueron a buscarla. El cierre se llevó a cabo a través de una proyección de un cortometraje llamado Cuerdas. Los niños debían observarla porque posteriormente a esto debían responder una pregunta en casa. La pregunta es: ¿qué enseñanza les dejó el cortometraje Cuerdas? Los niños tuvieron muchas reacciones, algunos lloraron ya que es un video muy emotivo. Aquí están las evidencias del inicio, del desarrollo y del cierre de mi actividad. Muchas gracias. Cordial saludo. El día de hoy les vengo a presentar cómo se desarrolló la sesión número 3 de la secuencia didáctica en mi sitio de práctica. Mi nombre es Ana Matilde Bustos Torres y mi práctica la estoy realizando con el grado sexto del Centro Educativo San Antonio. El tema de la misma es no discriminación y exclusión social en el aula de clases. El estándar es: identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y comunidad. Contexto: el Centro Educativo San Antonio cuenta con 23 sedes dispersas que están en la zona rural del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar. Yo estoy haciendo mi práctica de investigación en la sede de La Conquista, el cual está ubicado en el corregimiento de La Palmita Cesar. Inicio. Saludo inicial. Llegamos al plantel educativo a las 7 de la mañana, ya que esa es la hora de entrada estipulada por el Centro Educativo San Antonio. El docente saluda a sus alumnos con agrado e inicia el día con una oración y actividad física para motivar a sus alumnos. Exploración de saberes previos. Los estudiantes realizan la siguiente actividad con el fin de reconocer si tienen conocimiento sobre algunos conceptos relacionados a la temática. Esta actividad está basada en un crucigrama y la actividad estaba realizada de forma virtual, pero se implementó a los estudiantes de forma física para mayor facilidad. Desarrollo.
Dando desarrollo a su clase, el docente procede a brindar la clase a sus estudiantes definiendo los conceptos relacionados a la discriminación y exclusión, como es la discriminación en el aula, la exclusión y en la exclusión en el aula. También hablará de los conceptos que ayudan a contrarrestar estos factores, que son la igualdad en el aula, la inclusión en el aula, la equidad y otros. Actividad en clase. Teniendo en cuenta el contenido brindado por el docente, los estudiantes deberán resolver la actividad de sopa de letras, identificando los valores que fortalecen la no discriminación y la exclusión. A través de esta actividad, los estudiantes fortalecerán sus conocimientos relacionados a la temática y darán a conocer qué valores reconocen ellos sobre la inclusión social. Cierre. Actividad en casa. Teniendo en cuenta el siguiente video, el estudiante identifica los aspectos positivos y los aspectos negativos que se perciben. Es decir, que el estudiante en la próxima clase debe traer escrito los aspectos positivos y los aspectos negativos que percibe en el video que le brinda su docente. Muchas gracias. Gracias, compañera. Continuamos con la sesión de clases número 4, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, prácticas educativas mediadas por las TIC del Código 1, estudiante Silvia Juliana Parra Vergara, tema no discriminación y exclusión social en el aula de clase. Continuamos con la caracterización en la población estudiantil del grado quinto de primaria. La población estudiantil cuenta con 36 estudiantes, los cuales 25 pertenecen al género femenino y 11 al masculino. Continuamos con la problemática. La problemática debido a la educación y a las situaciones de discriminación es indispensable en el aula de clase fomentar la formación, ya que estos problemas pueden generar graves consecuencias. El objetivo. Esta investigación pretende contribuir a la problematización y fomentación que se promueve al respecto con la diversidad y exclusión, la desintegración y las relaciones entre personas o grupos, ya sea de pobreza o violación. Bueno, el análisis que hicimos en esta problemática fue cualitativa y cuantitativa, que las respuestas fueron escogidas en la implementación de la escuela de satisfacción realizado a los estudiantes. En la actividad que realizamos en la institución, hicimos varias preguntas en las cuales le preguntamos a los niños del grado quinto que saben qué es la exclusión, saben que la exclusión social de la infancia pertenecen a una comunidad indígena. La pregunta fue formulada partiendo de la hipótesis de la inclusión educativa y pedagógica en el contexto de la institución. Sin embargo, algunos estudiantes manifestaron no tener mucho interés en compartir su experiencia. No, aquí están las evidencias de la socialización de la encuesta y los recursos digitales que utilizamos para poder implementar esta estrategia en la institución educativa Alianza. Con esta diapositiva terminamos pues la sesión didáctica que fue realizada en la institución educativa Alianza del municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, en los estudiantes del grado quinto de primaria. Muchísimas gracias. Para la implementación de la sesión número 5, se inicia con el saludo hacia nuestros estudiantes para empezar el día de manera fraternal. Asimismo, se realiza la proyección de unos conceptos previos como prejuicios, estereotipos, discriminación de género y racismo estructural para identificar los conocimientos que tenían los estudiantes respecto a estos temas. Si bien es cierto, el tema que más se habla dentro de las escuelas es discriminación,
pero no se analiza un poco más allá, como discriminación de género, cómo inciden los prejuicios y los estereotipos para que se lleve a cabo la discriminación. Entonces, a partir de ahí, se da la oportunidad de escuchar y socializar con los estudiantes sus conceptos respecto a estas temáticas. Seguido, se realiza el desarrollo a través de un recurso didáctico, en el cual consistía en un concurso de preguntas relacionados también con la discriminación y exclusión social, donde los estudiantes podían observar unas imágenes y a partir de allí escoger unas posibles respuestas. Esto con la finalidad de que los estudiantes comprendieran la importancia y las consecuencias que tiene la discriminación dentro del aula de clases y cómo afecta de manera radical a sus compañeros. Seguidamente, a partir de la puesta en marcha de estas imágenes, los estudiantes debían realizar un debate de manera grupal sobre las emociones percibidas durante las presentaciones y el mensaje que éstas les transmitían, para así poder observar como tal una proyección de un video llevado por nombre Discriminación y Exclusión Social, desde donde se analiza un recorrido histórico de cómo ha persistido hoy en día la discriminación social en las escuelas, de cómo ese racismo estructural se encuentra enmarcado en nuestra sociedad y qué pueden hacer los estudiantes para erradicarlo y para evitar que acciones discriminatorias se sigan presentando dentro de sus escenarios de clases. Por último, se realiza el cierre, en el cual se le deja a los estudiantes para elaborar en casa un texto reflexivo de mínimo una página, desde donde debían plasmar los conocimientos adquiridos durante la sesión. Se anexan para finalizar las evidencias de la puesta en marcha de esta sesión.